Vamos a ir empezando de una vez. Parece que ya terminó en la sala anterior. Voy a Ujú. iniciar la grabación. La idea de la grabación es que luego queden en YouTube, en el YouTube del Departamento de Investigación y Posgrado. No hay ningún problema. Perfecto. Muy bien, excelente. Pues buenas tardes. Buenas tardes al público. Tenemos ya la última charla de esta sesión de las mañanas y hoy tengo el gusto de presentar al doctor Francisco Javier Sierra Valdés, que nos va a hablar del trabajo que ha venido realizando. Y bueno, para ir conociendo al doctor, les quiero comentar que el doctor tiene una formación en física y los estudios de maestría y doctorado los realizó en Ingeniería y Física Biomédica, donde estuvo trabajando durante 6 años en la biología molecular detrás del mecanismo de la anestesia. Realizó entre el año 2015 y 2018 una estancia postdoctoral en el Departamento de Fisiología del Health Science Center de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, donde estuvo explorando áreas completamente nuevas, tales como la bioquímica de purificación de proteínas, biología estructural, biología molecular. Sus trabajos en esa etapa se centran en la interacción, en la interacción lípido-proteína de diversos escenarios biológicos, tales como neurociencias y cardiología. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha logrado publicar más de 15 artículos en revistas tales como Nature Communications, Cell Reports, entre otras. Ya desde el 2018 se integra como profesor investigador en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey y actualmente forma parte del grupo de enfoque en nanosensores y dispositivos, en donde ahora aplica conocimientos adquiridos para abordar de forma interdisciplinaria estudios moleculares en diversos sistemas biológicos. Y bueno, ya le cedemos los micrófonos al doctor. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues el público es todo suyo. Adelante. Gracias, doctor Manuel. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, aquí a manera de burlándome de mi propio error, ahorita que mencionabas en la presentación SNI 1, acabo de ver que dice SIN 1 aquí en mi pantalla. Espero no sea aquí algo de que me vayan a quitar el nivel 1. Esperemos que no en la próxima evaluación. Pero bueno, el motivo de esta charla es para compartirles un poco no solo de lo que ando haciendo, sino de la problemática molecular detrás de estudiar la oxidación a nivel biológico y la inflamación, ¿sí? Entonces no los voy a marear, prometo, no marearlos con tantos gráficos de resultados, sino llevarlos un poco más de la mano para que todos, independientemente de su perfil científico, puedan pues tratar de llevarse un poco de esta charla y al final sí compartiré algunos avances de los últimos resultados que hemos estado obteniendo en laboratorio. ¿Sale? Entonces, pues el título es Oxidación e Inflamación y quiero comentar un poco sobre la biofísica de los fármacos que tratan de, vamos a decir, atacar o solucionar problemas cuando la oxidación o la inflamación se salen de control. ¿Sale? Em, bueno, pues comenzando por la oxidación, voy a separarlo. Claramente voy a comenzar hablando primero sobre oxidación, puesto que son eh, áreas un poco diferentes que se entrelazan en algún punto, pero yo las voy a tratar en esta charla por separado. Entonces, cuando nos referimos a oxidación, molecularmente nos referimos a una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno. Básicamente, vamos a entender cómo en nuestro cuerpo tenemos una acumulación de especies reactivas de oxígeno que le llamamos estrés oxidativo y que puede desbalancearse contra la cantidad de antioxidantes naturales que el mismo cuerpo genera para absorber esas especies reactivas de oxígeno. En pocas palabras, nuestro sistema, tan muy bien, vamos a decir, regulado, nuestro sistema biológico, molecularmente produce una cantidad sostenible de especies reactivas y una cantidad equiparable de antioxidantes que puedan combatir y balancear esas especies reactivas. Pero ¿qué pasa cuando en nuestro cuerpo, nuestro metabolismo se acelera y comenzamos a producir más especies reactivas que que los antioxidantes endógenos del cuerpo? Pues entonces le llamamos que se genera un estrés oxidativo. Las células comienzan a estresarse, ¿sí? Y ahí es en donde vienen los problemas de salud.
Por eso aquí comentamos en pantalla el disease y el health. Entonces, me van a disculpar ustedes si en algunos slides estaremos switchándonos entre inglés y español, debido a que algunos slides ya los tenía preparados en charlas anteriores. Espero no les genere inconveniente, pero bueno, una disculpa por eso. Entonces, pues comencemos. Vamos a establecer primero, por si ustedes no lo conocían, qué son las especies reactivas de oxígeno. Pues tenemos una gran variedad de especies reactivas. Disculpen, creo que no cambió la presentación. No sé si... A ver. Ahí se ve. Ahí estoy mostrando los diferentes tipos de especies reactivas. No sé si me puedan confirmar, porfa. Está viendo la portada que dice oxidación e inflamación, pero no se ven las especies, creo. Ah, caray, a ver. Sí, porque yo sí estoy cambiando de slides. Vamos a ver. Ok, ya se ve un cambio de slide. Ajá. A ver, ¿me puede confirmar, porfa? Sí, ya se ve. Algo que dice Ah, oxidación. a ver, vamos a ver por qué está pasando eso. Estoy en el slide 3. ¿Sí están viendo pantalla? Sí, estamos viendo pantalla. Dice Ok. endogenous era, Ajá. Ajá. ¿Ahí siguen viendo la misma? Ahora seguimos viendo la 3. Ah, perfecto. La de endógenos, Sí, ¿cierto? Perfecto, estamos sí. bien. Gracias por confirmarlo. Bueno, pues entonces les comentaba que dentro de esta familia de ROS que produce el cuerpo, tenemos una variedad. Básicamente, si se fijan ustedes, habrán escuchado el peróxido, el peróxido de oxígeno, perdón, así el peróxido como tal, pues miren, representa tener orbitales apareados en el 2p. Cuando tienes orbitales desapareados, por ejemplo, aquí en este caso el superóxido y el oxígeno singlete, tenemos prácticamente diferentes configuraciones de los orbitales de la misma molécula de O2, y a eso es a lo que, según su configuración electrónica del O2, entonces estará catalogado con un nombre distinto. Y por lo tanto, como su distribución electrónica está diferente entre estas opciones, entonces cuando se enfrenten con una molécula biológica, es decir, una proteína, un lípido, hasta un azúcar, etcétera, van a poder atacarla de forma diferente según el tipo de especie que sea. ¿Sale? Van a poder enlazarse covalentemente y hacer modificaciones o estragos en esa molécula de forma diferente un oxígeno singlete que un superóxido o que un peróxido, ¿sale? Entonces, simplemente es una variedad de ROS la que tiene esta producción. Entonces, me voy a pasar aquí rápido perdónenme, se me fue un clic de más. Perfecto, entonces, dentro de las ROS podemos catalogar cuáles se les llama radicales libres, que tienen básicamente la diferencia es un electrón desapareado. Aquí vemos la lista. Y cuáles son los que son ROS, especies reactivas de oxígeno, pero que no se les considera radicales. Entre ellos el peróxido, el oxígeno singlete, que tienen diferentes formas o nomenclaturas de escribirse. Básicamente lo que les estoy comentando aquí es que existe una variedad de ROS, ¿sale? Todas son en exceso malas para el cuerpo. A falta de, también son malas. Siempre se debe de mantener un equilibrio. Entonces, para entrar en materia, quisiera nada más recordarles que pues hay dos tipos de células, ¿verdad? Procariotas y eucariotas. Vamos a recordar que las eucariotas pues tienen diferentes organelos, porque el resto de la charla me voy a centrar en uno de los organelos de nuestras células eucariotas, y me refiero a la mitocondria. De aquí en pantalla ustedes pues ven aquí una diferente variedad una gran variedad de moléculas y de estructuras biológicas en esta caricatura. Y Perdón, pues doctor, ¿estás cambiando de slide? así es, me encuentro en esta que dice, Sí, porque nos quedamos en un momentito con la 3 todavía. ay, no puede ser. Me parece que no vemos la presentación, sino el PowerPoint en sí. No estamos viendo el modo de presentación.
A ver, discúlpenme. Exactamente, creo que no estás compartiendo otra cosa. A ver, déjenme elimino esta forma de compartir. Un segundo. Y voy a compartir pantalla mejor. Espero eso arregle el asunto. Ahí estamos. Ok. Va, estamos viendo la célula Es procariota. correcto. Perfecto. Gracias. Adelante. Espero así no haya inconvenientes. Muchas gracias por comentarlo. Entonces, de las eucariotas, que son las que tienen organelos, ¿verdad? Diferentes estructuras. Y lo comento por si alguien pues es de otro tipo de área de la ciencia, para recordar, porque nos centraremos el resto de la charla en la mitocondria. Ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, de esta caricatura, donde podemos ver diferentes estructuras dentro de la misma célula, diferentes moléculas, etcétera, pues la estructura que muestra estos pliegues corrugados es la mitocondria. La mitocondria es una estructura que, piénsenlo así, como una membrana que encapsula a otra membrana, pero la membrana de adentro tiene una superficie mucho mayor, entonces para que quede atrapada por la grande, debe de tener muchos pliegues, tiene mucha área superficial. Y la razón por la que la mitocondria en su membrana interna, como lo vemos aquí, tiene mucha área superficial, pues desde el punto de vista físico o ingenieril, es para maximizar el área porque requiere esa área para muchas proteínas que requieren hacer cierto proceso muy importante en la célula, ¿sí? Dentro de la mitocondria, obviamente para beneficiar a la célula. Entonces, haciendo un close-up dentro de la mitocondria, no sé si aquí sí lograron ver el cambio de slide, ¿me podrían confirmar? Correcto, sí se observó. Perfecto, gracias. Entonces, dentro de la mitocondria, esos pliegues que les comento que son para maximizar el área, pues contienen, pues ahora sí que una parranda de proteínas de diferentes tipos, de diferentes tamaños, con diferentes estructuras arquitectónicas que, por cierto, están preciosas y simétricas. Es increíble cómo al nivel molecular se logran esas estructuras, pero en fin, eh, son estructuras que tienen un propósito biológico muy específico. Los famosos complejos 1, 2, 3, 4 y 5, que son básicamente lo que genera que la célula pueda realizar esta operación metabólica para generar especies reactivas de oxígeno, que a su vez esas especies tienen una función también muy específica para modificar a otras proteínas que a su vez tienen más adelante su función específica. Entonces, si se fijan, todo está perfectamente y finamente controlado, ¿vale? Entonces, dentro de estas, vamos a decir, complejos moleculares, que son proteínas que están embebidas o ancladas a la membrana, aquí estamos haciendo un close-up, se lleva a cabo esta cadena de transporte de electrones entre las estructuras, entre estas proteínas, que aquí no aparecen como en el anterior, con otra forma más definida, con hélices, etcétera. Aquí se ve como más a modo de cartoon. Entonces, aquí a través de estas reacciones que se llevan a cabo en estas proteínas de membrana, es en donde se generan las especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Entonces, digamos que para que la célula en su metabolismo natural esté, vamos a decir, de una manera balanceada, pues tiene una generación de especies reactivas adecuada. Pero si la célula tiene un metabolismo más acelerado, por ejemplo, como en las células de cáncer, que se sabe que todo este transporte de electrones, todo este metabolismo dentro de la mitocondria es mucho más acelerado, entonces generas más especies reactivas de oxígeno y por lo tanto un ambiente más oxidado. De hecho, algunos de ustedes probablemente habrán escuchado por ahí que se dice que cáncer como que sinónimo de oxidación o de un ambiente más oxidativo. Entonces, de ahí viene, porque el metabolismo tiene como desecho, como producto desecho, las especies reactivas de oxígeno, ¿sale? Entonces, aquí se ve como un poquito más claras las reacciones, pero son enzimas que también van
generando y transformando, por ejemplo, un oxígeno singlete en un peróxido, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que de nuestro metabolismo en la mitocondria, en particular en esa membrana interna que tiene pliegues, es en donde surgen las especies reactivas de oxígeno. Y hay moléculas que van transformando también de una especie en otra. Y cada especie va teniendo un propósito distinto en modificar de maneras diferentes las moléculas endógenas de la célula, como son lípidos y proteínas. Entonces, dentro de estas moléculas biológicas, les voy a comentar, obviamente hay muchos casos posibles, pero solamente quiero compartirles el qué pasa, como un par de ejemplos, qué pasa si oxidamos con estas especies proteínas, qué implicaciones tiene eso, y como segundo ejemplo, qué pasa si estas especies oxidan lípidos. De las moléculas más importantes, proteínas, lípidos y carbohidratos en nuestro organismo, vamos a platicar un par de ejemplos de proteínas y lípidos para que vean las consecuencias moleculares de que esta sobreoxidación genere sus estragos en nuestra célula. Entonces, básicamente, pongamos o recordemos que a nivel biológico tenemos 20 aminoácidos, tenemos una tabla de 20 aminoácidos y solamente hay 2. Claro, todos pueden oxidarse, pero hay 2 que son los más susceptibles a oxidarse y son justamente aquellos que tienen azufre, que tienen por ahí, por ejemplo, la cisteína, tiene un SH, y la metionina, que tiene también por ahí dentro el azufre, ¿sí? Pegado a un metil. Entonces, estos grupos, por ejemplo, el grupo tiol, el que contiene este azufre, pues es muy susceptible a oxidarse. Son como focos de oxidación que la célula los tiene reservados para una labor bien específica. Porque fíjense ustedes que de la membrana, una proteína que esté con sus dobles hélices aquí tejida dentro de la membrana, que sube y baja, si recordamos que una proteína es prácticamente como un tren o un entretejido de aminoácidos, una cadena de aminoácidos, entonces de pronto se encuentra una cisteína con su azufre disponible, ¿verdad? Pues biológicamente esos azufres están disponibles para que se les pegue un lípido, para que venga otra molécula a fusionarse a ese sitio covalentemente. ¿Y qué pasa si en esos sitios primero llegó la especie reactiva de oxígeno a hacer de las suyas? Pues entonces la otra molécula que tenía una finalidad, un propósito de vida bien específico, pues se va a ver truncado, ¿no? Entonces no va a cumplir su función, porque esos azufres van a estar ya oxidados por esta sobrepoblación de especies reactivas. Por supuesto que si uno pone, por ejemplo, una serina, con su estructura así tal cual ante especies reactivas, algún cambio sufrirá, sobre todo, por ejemplo, estos ciclos que traen por aquí un grupo amino, esos también son muy susceptibles a oxidarse, pero no tanto como la cisteína, ¿no? Entonces, prácticamente en una proteína, sus cisteínas son como el mírame y no me toques, ¿no? Está bien regulada la función de una cisteína dentro de una proteína. Entonces, para ponerles este primer ejemplo, y vamos a el ejemplo colocarlo dentro de la misma mitocondria, que es en donde se está sobrepoblando de especies reactivas cuando tenemos un metabolismo tan acelerado. Entonces, vamos a poner como ejemplo una proteína, que la estoy señalando aquí con 2 círculos amarillos, que se llama MCU, que en inglés es Mitochondrial Calcium Uniporter. Uniportador de calcio mitocondrial, así se le bautizó de un inicio, pero en pocas palabras es una proteína que está embebida ahí en la membrana y que su labor específica es meter calcio a la mitocondria. Aquí tenemos un close-up en caricatura. Lo que hace esa proteína es que cuando se abre, mete calcio a la mitocondria, que son estas bolitas rojas que se ven aquí, y el calcio dentro de la mitocondria tiene una labor bien específica. Les podría decir que el calcio es el ion más importante de toda la biología, ¿no? De todos los microorganismos. El calcio en este caso, si entra a la mitocondria, entonces va a poder llevarse a cabo una reacción que se llama ciclo de Krebs, o que son un conjunto de reacciones
que son lo que produce el ATP. Entonces imagínate, si no entra, imagínate que el calcio no entra porque el MCU nunca se abre. Entonces el calcio no va a poder meterse a la mitocondria, entonces el ciclo de Krebs nunca se va a llevar a cabo, entonces no vamos a tener ATP, que es como la gasolina de la célula, ¿sí? Entonces si no hay ATP, entonces las fibras musculares, actina y miosina, nunca se contraen, entonces no podemos mover el músculo, ¿no? Entre otras tantas moléculas que dependen de ATP para funcionar. Entonces, fíjate cómo el MCU está en un punto pivote muy específico, porque si no se abre el MCU en tiempo y forma ante la demanda de una persona que está corriendo, que entonces necesita su corazón bombear más rápido, entonces sus fibras necesitan contraerse y relajarse más rápido, entonces necesitan más ATP en menos tiempo, entonces necesitan que las mitocondrias, que son esas fábricas de ATP, comiencen a sintetizar ATP más rápido, entonces necesitan que el MCU se abra más frecuentemente. ¿Se fijan? Entonces es una cadena de procesos en donde el MCU, como les digo, tiene que abrirse en tiempo y forma muy regulado, y si perjudico su frecuencia de apertura, si perjudico el que no se abrió en el momento correcto o queda abierto de más, la falta de, vamos a decir, si se abre de más o se abre de menos, ambos extremos son muy perjudiciales para el metabolismo y por lo tanto las demandas, satisfacer adecuadamente las demandas de ATP, ¿sale? Entonces, por esa razón, oxidar al MCU localmente donde se está produciendo la especie reactiva de oxígeno, pues va a ser crucial, ¿no? Porque ¿qué pasa si se oxidan entonces estas cisteínas que aparecen por aquí, vamos a decir, señaladas en el slide, en esta figura? Por ejemplo, la 97 se sabe que es de las más importantes porque ahí llega otra molécula a interactuar para generar que la proteína se abra o se cierre adecuadamente. Entonces, si la especie reactiva ataca ese sitio, ya no va a poder funcionar como debe ser, ¿sale? Entonces, va de la mano, es como la sobrepoblación de especies activa en sí mismo el efecto que las genera, porque si no entrara calcio, entonces también el metabolismo se vería afectado. Entonces, eso como consecuencia va a tener a la muerte celular, y una muerte celular, digamos, pensando en un tejido de corazón, ya estamos diciendo de un microinfarto. Va a haber unas secciones del corazón que se mueren y se forman fibras, entonces el impulso nervioso a la hora de excitar el músculo corazón ya no va a llegar en tiempo y forma y se producen arritmias, unas zonas se excitan más rápido que otras y se vuelve un descontrol total a nivel fisiológico, todo por oxidar ciertos sitios específicos de una proteína, ¿sale? Entonces, vamos a platicar ahora qué pasaría si lo que oxidamos son lípidos, a manera de ejemplo, pero ahora oxidando otra biomolécula, ¿sale? Todos recordamos, seguramente habrán visto alguna vez un cartoon de una membrana biológica. Pensemos en la membrana plasmática, esta membrana que está conformada por lípidos, por estas estructuras que aparecen como un círculo con dos patitas, y que forman esta membrana que encapsula o que es la cubierta exterior de la célula, ¿sale? En la cual hay sumergida o embebida diferentes moléculas como proteínas o azúcares. Y un lípido, esto que normalmente le hacemos un cartoon de un círculo con dos patitas, pues representa una estructura de este tipo para que la conozcan, en donde este grupo R es como el que varía entre lípidos, que puede tomar cualquiera de los grupos de esta tabla en diferentes proporciones. Entonces, si uno le hiciera, vamos a decir, un análisis de espectrometría de masas a una membrana biológica, pues va a tener como un histograma, ¿no? Tengo tantos lípidos de esta especie, de esta tabla, otros tantos de esta especie y así respectivamente. O tengo tantos lípidos con ambas colas saturadas, o tengo tantos lípidos con una cola saturada y otra insaturada, o poliinsaturada también puede ser, hasta 4 o hasta 6 dobles enlaces a lo largo de los carbonos.
Entonces, si se fijan, hay una gran variedad de lípidos biológicos. Bueno, pues justamente los lípidos que presentan mayor susceptibilidad a oxidarse son los que tienen dobles enlaces, los que tienen insaturaciones. Entonces, un lípido que es poliinsaturado, un famoso PUFA, por sus siglas en inglés de Polyunsaturated Fatty Acid, PUFA, los lípidos PUFAs son más susceptibles a oxidarse. Por eso, incluso cuando uno trabaja con ellos en laboratorio, pues debe tener mucho cuidado, porque el mismo oxígeno del ambiente lo puede oxidar y acortar su periodo de vida o afectar tus resultados. Y dentro de un ejemplo que les quiero dar de oxidación, es uno de los lípidos PUFAs más importantes porque regulan muchos aspectos moleculares de nuestra biología, de nuestro sistema, es el ácido araquidónico. Piensen al ácido araquidónico como una colita de estas de un lípido, pero de 20 carbonos, si mal no recuerdo, y con 4 dobles enlaces, solo que para fines ilustrativos, en los gráficos de un paper o de un libro, se suelen poner como que en forma de C, para no escribir la hebra toda estirada, ¿no? Pero para fines prácticos se ilustra así. Entonces tengo el grupo carboxilo, que es como el lado polar, es como la cabeza de este lípido, de este ácido graso, y la cola de carbonos que la dibujo en forma de C. Entonces, en uno de los dobles enlaces, cualquiera de los dobles enlaces es susceptible a oxidarse. Entonces, cuando tienes muchas especies reactivas rondando la membrana, tanto por arriba o por abajo, y se encuentran lípidos poliinsaturados, son muy propensos a oxidarse. A eso se le llama peroxidación lipídica, ¿no? Entonces, fíjate un ejemplo, puede ser que a esa cola de carbonos de pronto se le ponga un hidrógeno enlazado exteriormente o una molécula de oxígeno, o sea, perdón, una molécula de oxígeno interactúa con ese sitio de doble enlace y el oxígeno se pega, ¿sí? De hecho, también puedes tener así como estructuras o como un OH, ¿no? Pegado ahí. Entonces, cualquiera de los casos en los que el oxígeno llegue y se pegue a ese doble enlace y se forme pues algo covalentemente, como lo que aparece aquí en pantalla de que tengo un OH pegado en cierta altura de la cola, ¿sí? Pues entonces le estoy dando a algo que era hidrofóbico, porque los carbonos son hidrofóbicos, le estoy poniendo un átomo o un grupo, un OH, le estoy poniendo algo polar. Entonces, imagínense ustedes todos los estragos físicos moleculares que puede haber. Si las membranas se forman, vamos a decir, ocultando las colas hidrofóbicas entre ellas para evitar el agua, ¿verdad? Las cabezas polares son las hidrofílicas que encaran el agua. Entonces, que a la cola le pongas un grupo que ahora se hace polar, entonces va a buscar esa cola salirse hacia la parte acuosa, ¿verdad? Entonces va a cambiar la distancia a la cual se encuentra con sus lípidos vecinos izquierda, derecha, adelante, atrás. Va a cambiar esa cohesión que había, esa tensión lateral que había en la membrana, ya muy bien definida y muy regulada por las propiedades de cada uno de los componentes de toda la familia de lípidos. Entonces, estamos cambiando. Por cambiar un pequeño enlace, pegarle un OH o un oxígeno, ¿sí? Covalentemente, estamos cambiando las propiedades de la cola, por lo tanto, afecta a la membrana en su totalidad. Y eso posteriormente tendrá otras implicaciones, modificar las propiedades físicas como elasticidad, tensión lateral, va a perjudicar la función de otras proteínas que se encuentran embebidas en la membrana. Entonces, por ejemplo, les platico de qué pasaría si oxidáramos a la cardiolipina. Si ustedes recuerdan esa membrana corrugada que tiene la mitocondria, pues aquí está ilustrada como una sección de esos pliegues, ¿verdad? Bueno, pues parte de lo que se cree, que todavía es hipótesis, parte de los responsables de generar ese pliegue muy estable es un lípido que solo se encuentra en la membrana interna de mitocondria. Por eso se le culpa de tener gran participación en esos pliegues, que es la cardiolipina. Es el único lípido con 4 colas. Si ustedes se fijan, todos estos
del cartoon solo tienen 2 colas por cabeza, ¿no? Bueno, pues este es el único lípido que existe y está en esa membrana interna de mitocondria que tiene 2 colas, ¿sale? Entonces, pues es una distribución asimétrica, es decir, la cantidad de cardiolipinas que están hacia arriba no son las mismas que están en el lado interno de la membrana. Todas las membranas tienen una distribución asimétrica de lípidos. Entonces, si en la membrana interna es en donde se generan todas estas especies reactivas de oxígeno por un metabolismo tan acelerado, entonces estos lípidos que tienen colas insaturadas también van a ser susceptibles a oxidarse. Entonces, imagínense ustedes lo siguiente. ¿Qué pasa si a alguna de estas colas le ponemos doble o un grupo polar anclado a uno de esos dobles enlaces, como lo que vimos en el slide anterior? Pues entonces vamos a perjudicar incluso hasta las propiedades de curvatura, el potencial de membrana, porque si estos lípidos están cargados, entonces generan una diferencia de voltaje entre afuera y adentro, que es una diferencia más o menos como de menos 80 milivolts, que está bien establecida y bien regulada. Entonces estamos afectando, si afectamos las colas, entonces una de esas colas va a querer salirse hacia la parte acuosa, entonces va a modificar las tensiones laterales, va a modificar el voltaje, el espesor de la membrana y todas aquellas proteínas que, me voy a regresar rapidín, que estaban embebidas ahí. Aquí está la cardiolipina metida justamente donde están todos estos complejos. Entonces, la razón por la que la cardiolipina está en esa membrana, además de generar esos pliegues, es porque es el único lípido que confiere demasiada rigidez a la membrana. Si ustedes caracterizan la membrana interna de mitocondria respecto a las membranas de otros organelos, esta es súper rígida. Entonces, está ahí tan rígida para darle soporte y estabilidad a todas esas proteínas que conocimos por acá. Estos complejos que son de gran tamaño y que requieren estar en una membrana muy, muy estable. Esa es la labor o la existencia de la cardiolipina. Entonces, ya se imaginarán ustedes que si se oxida la cardiolipina y se le ocurre cambiar esa gran rigidez de membrana, pues entonces saca de su gran estabilidad a todos los complejos que están ahí metidos. Y eso, por lo tanto, puede aletardar o perjudicar hacia acelerar el proceso de metabolismo y muchas otras funciones biológicas como es la misma generación de ATP, ¿no? Entonces, estamos tratando de atacar por 2 lados, poniéndote como un ejemplo, así como de cultura general, qué pasa cuando oxidamos una proteína, qué pasa cuando oxidamos un lípido y que ambos casos puede tener efectos importantes localmente, es decir, dentro de la mitocondria. Por supuesto que si las especies reactivas se siguen produciendo a lo loco y estas especies logran salir de la mitocondria, pues entonces van a ir acechando todo lo que se encuentren a su paso. Cualquier proteína con cisteínas o con cierto tipo de grupos en sus aminoácidos los va a oxidar. Otro tipo de lípidos que se encuentren de otros organelos vecinos lo va a oxidar. ¿Sale? Pero estos 2 ejemplos que les puse son más locales, más internos de la mitocondria. Y por lo tanto sus estragos es afectando la producción de ATP, entre otras tantas cosas. ¿Sale? Entonces, un último ejemplo dentro de la oxidación es, ¿qué pasa si oxidamos al colesterol? El colesterol es un ingrediente súper importante en las membranas. Todos conocemos a la molécula de colesterol, que es esta que está aquí en el centro. La habremos visto anteriormente en algún lado, pero hay muchas formas, dependiendo de qué especie reactiva le llegue, hay diferentes, digamos, resultados de cómo quedaría la estructura de la molécula de colesterol. Entonces, dependiendo en dónde está su grupo polar nuevo con oxígeno, entonces es la manera en la que va a interactuar con sus lípidos vecinos y es en la manera en la que va a modificar las propiedades de membrana y que por lo tanto se vuelve a repetir la historia. Afectar las propiedades de membrana estructurales afecta también la función de proteínas que dependen enormemente de esa estructura de lípidos. Si se fijan, hay siempre una sinergia entre las propiedades físicas de los lípidos
que no están ahí de adorno, y si se alteran, digamos, se vuelven más rígidos o se vuelven más fluidos, los lípidos, entonces afectan la función de las proteínas que se encuentran embebidas ahí. Y esta interacción lípido-proteína es un área de la física o de la biofísica, perdonen, que está muy de moda. Entender cómo los lípidos dependen de la función de proteínas y viceversa para regular como si fuera una especie de homeostasis molecular o de una sinergia local de operación, cómo una depende de la otra. Y si se afectan los lípidos, se afecta la función de las proteínas. O si se afecta la estructura de las proteínas, se pueden afectar la de los lípidos. Y así. Y bueno, pues, ¿cómo se podrían atacar estas especies reactivas de oxígeno? Por supuesto, con antioxidantes. Y aquí les pongo nada más como ejemplo algunos antioxidantes naturales, que a lo mejor ya habrán escuchado de ellos en algún lado. Por ejemplo, el ácido lianólico, que está contenido en las hojas de romero, en las hojas de la planta de guanábana y en muchas otras fuentes naturales que si ustedes googlean podrán encontrar estos antioxidantes. Básicamente, la pristimerina, que está también en la raíz de ciertas plantas o arbustos que tienen como un color naranja o amarillento, son ricos en pristimerina. El resveratrol, que es el que se encuentra en el vino, por la uva, es altas concentraciones de resveratrol, también buenísimo antioxidante. La quercetina, que también se encuentra en muchos otros alimentos. En fin, hay muchos antioxidantes de origen natural. Por eso siempre uno recurre a lo natural como lo mejor, ¿no? Porque realmente con eso podemos balancear, incluso desde la dieta, nuestras especies reactivas de oxígeno que de pronto surgen en exceso, ¿no? Y todas estas moléculas son como focos de absorción de especies reactivas de oxígeno, en donde si la especie reactiva de oxígeno que anda por ahí en el citoplasma de la célula, pues tiene varias opciones, dice, o me oxido una proteína, o me oxido un lípido, o me oxido la pristimerina, pues me gusta más la pristimerina y se oxidan a la pristimerina porque electrostáticamente, pues digamos que es más atractivo, ¿sí? Que oxidarse o probabilísticamente estás diluyendo las posibilidades de que se oxide a un lípido o una proteína porque ahora hay otras moléculas también susceptibles a oxidarse. Entonces, esto solo se los pongo como ejemplo y particularmente, pues básicamente lo que ocurre es a manera resumida, de que un radical dona electrones y por lo tanto, pues ya regresa a su forma de no radical, ¿no? Entonces, básicamente un antioxidante es lo que hace, ¿no? ¿Y cómo se caracteriza esto? Por ejemplo, si uno quisiera estudiarlo, como ejemplo, pues uno podría usar técnicas como calorimetría diferencial de barrido, ahí disculpen los errores, AFM, ¿sí? Microscopía de fuerza atómica, en donde uno podría caracterizar las propiedades físicas de las membranas de lípidos y luego probar el efecto de un fármaco o caracterizar las membranas de lípidos antes y después de someterla a especies reactivas de oxígeno, precisamente para ver cómo los lípidos cuando se oxidan y modifican sus propiedades físicas, entonces, pues vamos a decir, establecer qué grado de impacto va a tener esa oxidación y luego en presencia de, por ejemplo, la quercetina, como aparece aquí en pantalla, revisar cuál es el grado de protección que le puede dar a los lípidos, ¿no? Porque por supuesto la quercetina pues tiene una estructura muy polar que va a ir a interactuar también con la membrana de lípidos y va a generar estragos. Por ejemplo, una membrana sin quercetina me daría una transición aquí en pantalla en calorimetría de 42 grados aproximadamente, y si le pongo quercetina a diferentes mol por ciento, la muevo hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto en calorimetría? Que estoy haciendo una membrana más fluida por tener quercetina dentro. Entonces aquí aprendo algo. No solo la quercetina es antioxidante si anda por ahí en el agua, sino que también cuando interactúa con membranas genera una modificación en sus propiedades mecánicas que a su vez puede afectar de alguna manera positiva o negativa a las proteínas que habitan en ella. También puede ser FTIR. Solo por poner ejemplos, aquí solamente les traigo 3, pero puede haber muchas otras técnicas biofísicas que se pueden complementar o enriquecer entre ellas, por supuesto, hasta simulaciones de dinámica molecular,
en donde te pueden dar, digamos que un panorama o cubrir un panorama más amplio, teniendo resultados desde diferentes perspectivas. Unas perspectivas mecánicas, otras con propiedades termodinámicas, como es la temperatura de transición, etc. Con AFM, por ejemplo, uno podría caracterizar el módulo de compresión elástica o la K de resorte de una membrana, por ejemplo, y ver cómo se modifica con fármacos o ver cómo se modifica ante un ambiente oxidativo y poder tratar de armar este rompecabezas molecular de cómo la oxidación afecta y cómo el antioxidante protege. Y como no me queda mucho tiempo, voy a ser un poco más breve para contarles sobre la inflamación, que no quisiera evitar esto porque también está muy, muy interesante. Y dentro de las múltiples formas que existe en el cuerpo de inflamación, les voy a contar de una, que es particularmente la que me encuentro estudiando dentro de varias líneas de investigación, que no quise perder el tiempo ahondando en eso. Uno de los proyectos que hago es precisamente esto que les voy a contar. Entonces, recordemos la estructura del lípido rápidamente, no perdamos de vista que es una estructura polar, que es la cabeza del lípido, y dos colas hidrofóbicas que son hidrocarbonadas, con dobles enlaces o saturadas, no importa. La enzima PLA2 es una enzima que tenemos en el cuerpo, pero también hay diferentes fuentes externas que pueden ser introducidas en el cuerpo. Pues miren, esta es la estructura y lo que hace la enzima es, la PLA2, es cortar justamente este punto que se indica aquí en la parte inferior en color rojo, corta estos enlaces y básicamente queda esa cola libre. Se arranca la cola de abajo, que era la insaturada. La PLA1, que es una prima hermana de esta enzima, corta el otro extremo. Otra enzima que se llama PLC corta el fosfato, la PLD corta el fosfato del otro lado y así diferentes pequeñas, o mejor dicho, diferentes modificaciones o variantes de esta estructura enzimática generan cortes en diferentes lados del lípido que están de forma natural en el cuerpo y tienen una labor muy específica al cortar los lípidos en esos sitios en cierto tiempo y de cierta forma. Entonces, la PLA2 es una enzima que genera inflamación. ¿Por qué? Bueno, antes de eso, aquí aparece cómo se ancla la membrana. Esta región punteada en rojo y en naranja representa donde se encuentra la cabeza del lípido y la región punteada oscuro es el centro de la bicapa. Entonces, estos aminoácidos que se encuentran en esta zona son hidrofóbicos y buscan entrar y abrazar a un lípido y al momento de abrazarlo, obviamente hay un plegamiento de la enzima para abrazarlo y es una preferencia energética de prefiero estar roto, me cuesta más energía irme con la enzima que quedarme anclado a este oxígeno, entonces la cola se arranca automáticamente. Esto es una competencia energética, ¿sí? Entonces, esta enzima PLA2 corta una de las colas del lípido. Básicamente es lo que les quiero decir. Bueno, pues esta enzima, la PLA2, es el ingrediente principal de todos estos venenos y de algunas serpientes como la cobra, ¿sí? Prácticamente te están inyectando un shot de PLA2. Y ahorita vamos a ver por qué se genera el proceso de inflamación. Hay muchas formas y muchas rutas para generar un proceso de inflamación, pero básicamente cuando esta enzima empieza a cortar en exceso a esta cola de lípidos, entonces se genera y se desencadena biológicamente. Es una de las muchas formas de desencadenar el proceso de inflamación. Entonces, ok, digamos, le cortamos la cola. Normalmente esa cola es un ácido araquidónico. El mismo ácido araquidónico que era susceptible a oxidarse, slides atrás. Entonces, ¿qué pasa si la enzima corta de más porque me acaba de picar un animal de estos o simplemente porque el ambiente natural tiene enzimas PLA2 disponibles para cortar y empieza a cortar? Bueno, pues esa cola libre, que se llama ácido araquidónico, más adelante va y toca a otra proteína que desencadena el proceso de inflamación.
Entonces, digamos que el ácido araquidónico no participa de la misma manera estando pegada a la cabeza que estando libre. Porque si uno hace experimentos, por ejemplo, con AFM o con calorimetría, y caracterizas una membrana con ácido araquidónico metido en una de las colas o con ácido araquidónico libre, te darías cuenta que las propiedades físicas de la membrana no son las mismas. Entonces, precisamente el ácido araquidónico, al arrancarse gracias a la PLA2, genera modificaciones en la membrana que hace que otras proteínas que habitan en esa membrana tengan también una conformación distinta y se sigue la cadena de procesos. Entonces, fíjate cómo estas vías de señalización que de pronto en biología nos ponen así como con flechitas y esto produce lo otro y así como una línea de producción de procesos biológicos, al final todo se puede explorar tan a detalle y a nivel molecular, ¿sí? Entonces, lo que de pronto podría resultar novedoso, porque es algo que se estudia apenas hoy en día, es el cómo el ácido graso no es lo mismo pegado a la cabeza que libre. Bueno, pues eso es, digamos, nuevo. No tiene muchos años que todo esto se ha comenzado a estudiar. Y más el hecho de cómo el ácido graso libre en la membrana, o sea, la cola sola, puede perjudicar a las proteínas que habitan en ella para activarlas o desactivarlas. Es decir, recordemos que todo es estructura molecular, entonces que tengas una membrana más fluida porque hay más ácido araquidónico libre o más rígida porque hay más ácido araquidónico libre, puede entonces generar estragos en las estructuras de doble hélice de las proteínas. Hay mayor esfuerzo lateral o menor esfuerzo lateral. Entonces, pensando, por ejemplo, en el MCU, que es un canal iónico, si fuera el caso, a lo mejor y eso hace que más ácido araquidónico haga que el MCU se abra de más y entre mucho calcio y genere estragos. O al revés, que haga que el MCU hay mucha tensión lateral en la membrana por tener mucho ácido araquidónico y de pronto el MCU batalla para abrirse, entonces no se produce ATP en tiempo y forma, etc. Entonces, así como ese ejemplo que les di del MCU, así también podría haber en esta membrana más proteínas que dependen de esas propiedades físicas de membrana. Entonces, por eso les pongo este ejemplo. Entonces, por supuesto que todos estos antioxidantes que les mostré anteriormente, precisamente modifican las propiedades o más bien también se consideran antiinflamatorios. Y van a ver que pareciera casualidad, pero no es casualidad. Por eso mezclé en esta charla lo antioxidante con lo antiinflamatorio, en donde el punto de conexión es el beneficio de estos fármacos. Ahorita les había puesto esta lista como ejemplo, hay muchísimos más, ¿verdad? Que dijimos que todos son como puntos para atrapar especies reactivas. Bueno, pues da la casualidad que todos ellos también tienen propiedades antiinflamatorias. Y les revelo algo. Si un fármaco tiene propiedades antiinflamatorias y propiedades antioxidantes, muy seguramente, pero muy seguramente es un fármaco anticáncer, ¿sí? Porque resulta que en un ambiente altamente inflamatorio o altamente oxidativo son precursores del cáncer. Y si uno analiza una célula de cáncer, pues tiene un metabolismo tan acelerado, por eso la metástasis y todo eso, y hay mucha oxidación y a la vez hay muy disparados los procesos inflamatorios dentro de la célula de cáncer. Entonces está íntimamente relacionado. Todos estos fármacos bueno, la cafeína aquí la prescindo de ella, pero todos los demás se podrían considerar anticáncer, resveratrol, quercetina, etcétera. Todo ayuda porque todo es anticáncer y antiinflamatorio. Entonces, todos estos fármacos antiinflamatorios tienen una característica en común. La gran mayoría de ellos son hidrofóbicos, ¿sí? Pero hay hidrofobicidades, digamos, unos más, otros menos. Por supuesto, la cafeína no es tan hidrofóbica como, por ejemplo, el ácido lianólico, que tiene muchos ciclos, ¿no? Muy polar, muy no polar, perdón. Entonces, hay diferentes grados de hidrofobicidad y todo eso se puede, con número, caracterizar o extraer de una base de datos de información molecular de, a través del logaritmo del coeficiente de partición, que es un parámetro numérico que cuando tú lo ves se llama log-P, me dice qué tanto este fármaco prefiere el aceite que el agua, entonces te dice qué tan hidrofóbica es la molécula. Entonces, resulta que tienen una correlación y es que
pues todos los antioxidantes, en diferente medida, son hidrofóbicos. Entonces, para allá voy a ir. Les voy a mostrar un par de experimentos de cómo la quercetina, por poner un ejemplo, pero esto queremos extrapolarlo a muchos otros, cómo la quercetina puede generar protección del corte de la enzima. Entonces, imagina que tienes la enzima intentando acechar la membrana para anclarse y cortar, y que el ácido araquidónico no se libere y no desencadene todo el proceso de inflamación. Entonces queremos que la quercetina entre o proteja. Pues mira, realmente ha sido un gran problema a nivel farmacológico bloquear esa enzima. Si no uno tuviera, digamos, para una cobra que te pica, ¿no? Perdón, te muerde y te inyecta el veneno, sería súper trivial encontrar un fármaco que revierta el efecto, ¿no? O de algún otro animal o especie. Entonces, prácticamente ha sido muy difícil para la PLA1 y la PLA2 generarles como algo que les bloquee el efecto. Son, digamos, de esas enzimas que son duras de matar, ¿no? De hecho, si uno las calienta, resulta que todas las proteínas y todas las estructuras tienen transiciones de primer orden que se desdobla y se quedó desdoblada. Pero resulta que estas enzimas, la PLA1 y la PLA2, son de las pocas enzimas que cuando las calientas y luego las enfrías, se naturalizan y luego se vuelven a plegar hacia su posición inicial. Y eso es increíble. Son contadas con la mano las enzimas o las proteínas, así en general, una proteína es una enzima, perdón, una enzima es una proteína. Hay muchos tipos de proteínas, pero muy pocas las que tienen transiciones reversibles. Entonces, así de ese grado es que me refiero con el duro de matar, ¿no? Ni el calor le hace nada. Entonces, tendrías que llevarlo a temperaturas altísimas, ¿no? Entonces, bueno, en un sistema de liposomas, que es como el que aparece en azul en pantalla, cuya composición es uno de estos lípidos que se usan como modelo para muchas cosas hoy en día, el famoso DPPC, y si lo dopamos con quercetina, resulta que genera unos resultados bien bonitos porque cuando tú le pones la enzima arriba y esperas cierto tiempo y analizas su cinética, deberías de ver cómo la enzima va cortando lípidos y si le haces una especie de monitoreo de sus propiedades físicas de membrana con la técnica que gustes de los ejemplos que te dije o alguna otra que se te ocurra, podrías ver que cuando le pones en presencia de quercetina, retrasas el efecto de corte de la enzima. Entonces, te das cuenta que esta es, vamos a decir, una de las posibilidades que todavía no se han propuesto formalmente de por qué la quercetina se consideraría antiinflamatoria. Porque si uno busca en la literatura, ¿por qué el resveratrol es antiinflamatorio? ¿Por qué la quercetina? ¿Por qué esto? No se sabe muy bien. Entonces, una propuesta de que es algo que estamos actualmente investigando es cómo la quercetina y muchos otros antioxidantes y antiinflamatorios, por su propia hidrofobicidad innata, se anclan en la membrana de una manera muy específica y digamos que apantallan o bloquean que la enzima llegue por arriba y se ancle. Entonces, aquí les muestro rápidamente experimentos en liposomas con múltiples capas multilaminares y tenemos cómo la quercetina afecta en diferente magnitud con experimentos de calorimetría diferencial de barrido su propiedad termodinámica, que es una de muchas que se pueden medir, que es la temperatura de transición. ¿Qué me dice eso pensado mecánicamente? Quiere decir que entre más quercetina le ponga, más fluidizo la membrana o más aguada o suave la hago, ¿no? De forma coloquial. Entonces, eh, prácticamente me está diciendo, mira, si hay interacción porque si afectaste la membrana control. Listo. Y dependiendo de qué tanto se ancle a la membrana el fármaco, es qué tanto la corro a la izquierda. Entonces, es como una correlación de que entre más interactúo, más me meto entre los lípidos, más afecto sus propiedades hacia la izquierda. Y eso es una forma de monitorear termodinámicamente la estructura. De una técnica macro, indagar en cuestiones estructurales. Por eso es muy interesante esta técnica de DSC o Differential Scanning Calorimetry. Entonces, fíjense que si uno somete liposomas, pero ahora unilaminares, loops, como a los que aparecen aquí en la parte superior, los Large Unilaminar Vesicles, que son de una capa. Les pones encima por alrededor. Entonces, vamos a poder monitorear cómo ese perfil
de transición, empieza a crecerle, empieza a bajar el pico de la izquierda y se empieza a generar un pico en la derecha que empieza a subir hasta que satura y deja de moverse. ¿Qué estamos observando ahí? Es que piensa en este liposoma que teníamos anteriormente, que está conformado con puros lípidos de DPPC. Quiere decir que conforme la enzima vaya cortando, cada vez más va a ir habiendo más ácidos palmíticos, o sea, la cola de este lípido solo. Entonces voy a tener en un momento como que a michas, ¿no? Lípidos sin una cola y a lo mejor la misma cola libre, pero todavía me quedan lípidos por cortar que siguen con doble cola. Entonces vas viendo como que esa migración de cómo va resultando la propiedad termodinámica o el perfil de calorimetría conforme va cortando la enzima hasta que llega un momento en donde cortó a todos los DPPCs y ya quedó solamente lípido de una cola y ácido graso libre. Entonces ya no cambió el perfil. Entonces, con calorimetría estamos monitoreando scan tras scan, múltiples scans, la cinética de corte. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa si sometes todo este sistema de liposomas con enzima, pero ahora las dopaste previamente con quercetina? Pues mira, retrasas, digamos que nunca crece este pico de la derecha. Entonces, si le pones, por ejemplo, resveratrol, también retrasas este pico. No es que deje de cortar, sino que lo retrasas. Pero todo va a depender de la concentración. Obviamente, si aumenta la concentración de quercetina, aquí se usó una muy específica, aumenta la concentración de quercetina, seguramente aumenta la protección, ¿sí? Porque los fármacos estos, al ser hidrofóbicos, se anclan en la membrana y están protegiendo el corte de la enzima. Si en vez de tener toda la cinética comparáramos scans 1 y 7 solamente, ves como, por ejemplo, el scan 7 hay más pico del lado derecho que el izquierdo y en los otros casos con los fármacos todavía no ha crecido lo suficiente el de la derecha. Eso quiere decir que estamos retrasando la cinética de corte. Y uno podría, obviamente, también monitorear otros parámetros como el área bajo la curva, que quiere decir la entalpía, el delta H, etcétera, muchas otras cosas. Entonces, así en general, espero no haberlos aburrido, es compartirles sobre cómo a nivel molecular podemos estudiar los procesos de oxidación y de inflamación, porque al final todo es modificar estructura, ¿sí? Y sobre todo en mi área de investigación que se llama biofísica de membranas, es tratar de entender con diferentes técnicas físicas, propiedades termodinámicas, mecánicas y electrostáticas de todo este mundo molecular, porque si lo entendemos bien, si hacemos ciencia básica decente para entender los mecanismos moleculares, podremos ser capaces solo así de generar propuestas de nuevos fármacos o poder generar una terapia bien dirigida y bien específica para un problema biomédico. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Bueno, damos paso a alguien que quisiera preguntar algo, a alguien que tuviera una inquietud. Bueno, empezamos con la doctora Viviana. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Muchísimas Buenas gracias, tardes. Francisco, por la charla. Me encantó realmente. Y yo realizo simulaciones de membranas biológicas y también vemos interacción con moléculas pequeñas, así que estaba prestando atención en toda la charla. Una consulta. Cuando Sí. hablabas al principio de las proteínas que pueden ser protein acylation, no sé cómo decirlo en español, ¿son más propensas cuando están oxidadas o tiene que haber el acylation first y después entonces son más propensas a ser oxidadas? A ver, no sé si en algún slide en particular. Esa, ya te la pasaste. Era esta, la En acilación. esta. Sí, 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 sí. Esta es Sí, acilación a las proteínas, ¿verdad? Las proteínas que están transmembrana. exacto. Sí, no, más bien la oxidación llega antes de que se dé la acetilación o la fusión con un ácido palmítico, etcétera. O sea, cuando Ajá. la cisteína está libre, es cuando es Sí, propensa a oxidarse. sí, Al sí, final es sí. una competencia energética. La verdad, no podría atreverme a decir que lo que sí podría asegurar es que, por supuesto, la especie reactiva no le va a costar lo mismo llegar y anclarse a esa azufre que a cuando ese azufre ya está ocupado por otro enlace. Por algo más, claro. Sí, sí. Energéticamente,
le va a Ujú. costar menos energía cuando el azufre está libre. Entonces, al menos cuando llega su proceso biológico natural y se fusiona X molécula endógena con el azufre, entonces esa especie reactiva puede costarle más energía oxidarla, pero eso no quita el hecho de que pueda llegar y robarle el espacio a ese ácido palmítico o nitrosilación, etcétera. O sea, no podría atreverme a decir que ya está protegido, Sí, sí, pero sí. lo que sí podría decir, desde un punto de vista muy físico, es que sí le costaría más energía que a cuando estuviera libre. Ahí, última pregunta. Sí. Cuando están ya con la cola de lípido pegada, enlazada, ¿han Ujú. visto las propiedades o cuál es el cambio en las propiedades de la membrana? ¿Es más permeable que antes? Porque eso, tenemos nosotros una proteína que estamos estudiando, es periférica, se enlaza a la membrana, se le enlaza una cola de lípido y entonces ocurre la permeabilización de la membrana. Ok, es una proteína que cuando le pones una cola de lípido se ancla a la membrana. Sí, bueno, pues Está enlazada, no sé si sirve para anclar. ok. Está enlazada Cuan- con o sin el lípido, pero sí, sí que de cambia hecho, cuánto pueden permear. todas las proteínas, independientemente que sean periféricas o transmembranales, cuando todas tienen fusión con un lípido, la razón por la que se les pega el lípido es para estabilizar su interacción con la membrana y que les cueste más energía irse, ¿Viste? ¿sí? Sí. Entonces, si, por ejemplo, em, se oxidan los lípidos poliinsaturados, que son los más Ujú. susceptibles a oxidarse, y se les genera un grupo polar, un oxígeno que se pega en una de las dobles enlaces, entonces, Sí. como les comentaba, eh, va a perder estabilidad la membrana porque esa cola que ahora es polar va a buscar irse hacia la parte superior o Vale. inferior, dependiendo, Ujú. buscando el agua, ¿no? Sí, sí, sí. Buscando establecer puentes de hidrógeno con las Sí. moléculas de agua. Entonces, eso va a disminuir la cohesión de la bicapa. Entonces, si tú mides, por ejemplo, eh, bending rigidity con Ujú. AFM Sí. o las transiciones de fase que mido con calorimetría, todas las propiedades, cual sea que midas, termodinámica, eléctrica o mecánica, estarían indicando un aumento en la fluidización, ¿sí? Va a depender el grado de fluidización, dependiendo, y eso está bien interesante, no sé si ya se haya explorado, ver qué pasa si uno se manda a hacer el lípido ya oxidado Ujú. y qué pasa si le pegamos el OH en el primer doble enlace o en el segundo doble enlace o en el tercero o en el cuarto y Claro. ver cuál de ellos modifica de diferente manera o sistemáticamente las propiedades de membrana, ¿no? Entonces, Bueno, pues pero voy a buscar tu email y seguir la discusión porque nosotros hacemos eso con las simulaciones, ¿no? Ver cómo cambian las propiedades biofísicas de la membrana cuando tienes o diferente composición o diferente estructura química. Muchas claro, no, gracias. encantado de colaborar. Mucho gusto. Dale un gusto. Hasta luego. Perdón, creo que estaba muteado. Tenemos una pregunta de Elías. Adelante, Elías. Elías. Hola, bueno, mi pregunta va un poco más respecto a la parte de los fármacos. Por Ajá. ejemplo, todo ese grupo que mencionó, la cafeína, pues es uno de los fármacos que tiende a agregarse entre sí, ¿no? Entre varias cafeínas. Entonces, aquí lo que yo quisiera saber es de si en algún momento usted ha visto que el hecho de que hayan agregados de algunas de estas moléculas, ha sido parte, ¿no? de esos mecanismos de acción, por ejemplo, contra la inflamación o contra la oxidación. La respuesta directa es, no me ha tocado verlos, pero un comentario que te puedo hacer al respecto es que todos los fármacos, entre más hidrofóbicos sean, más susceptibles son de agregarse. Entonces, es la razón por la cual cuando uno quiere que el fármaco, por ejemplo, aquel que viene de la dieta, llegue y no se metabolice tan rápido por la digestión o por algún proceso metabólico de la célula natural, lo que haces es tratar de llevarlo intacto hasta el sitio donde quieres que actúe. Por ejemplo, si se tratara de un fármaco anticáncer, pues lo que queremos en vez de tomar, digamos, mucho vino, y pues sabemos ahí lo que pasa en exceso, con mucho resveratrol, pues diríamos con la justificante, pues quiero protegerme del cáncer, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? El resveratrol pues se va a degradar en muchas otras moléculas antes de llegar a esa célula de cáncer en la concentración adecuada para hacerle algo. Entonces, lo que hacemos o lo que tratamos de hacer, y esto hablo por todos los fármacos, es un sistema de encapsulamiento dirigido de tal manera que, según la hidrofobicidad de cada fármaco, lo pueda embeber y llevarlo de forma intacta y de preferencia funcionalizarlo para que se pegue a esa célula en particular y no a otras, ¿sí? Entonces, muchas veces esto que comentas de la agregación es pues muy malo, ¿no? Porque entonces está quitándole efectividad a tu fármaco, ¿sí? Más que yo podría decirte, pues un fármaco que se agrega, pues entonces difícilmente va a llegar a esparcirse homogéneamente en todo el cuerpo y pues generar un efecto protector. Hablo de la antioxidación y de la antiinflamación. Entonces, el secreto va a ser disminuir su agregación llevándolo con un encapsulamiento, que eso es toda un área de la investigación, que el nanoencapsulamiento de fármacos, de una manera dirigida y que se pegue a una célula específica y no a otra. De acuerdo. Bueno, me ha parecido muy interesante la charla. Y quisiera una pregunta básica. No sé si usted conozca alguna configuración de las cisteínas, por ejemplo, cuando están formando puentes entre sí, que como que reduzca esa tendencia de oxidarse. El problema es que si afectamos a las cisteínas, entonces estamos interrumpiendo el proceso biológico natural, porque esas cisteínas sirven para todas estas cosas, mira. Entonces imagina que llegamos y bloqueamos esas cisteínas para que no se oxiden, pero entonces también estamos privando a las cisteínas de que se funcionen con un ácido palmítico para anclar más a la proteína a la membrana o que ocurra una, eh, una fusión con NO o otro proceso biológico que depende de esa cisteína. Entonces la idea es, digamos, proteger a las cisteínas o a los lípidos, ¿no? Pero sin tocarlos, ¿no? O sea, protegerlos desde afuera. De acuerdo. Y es que, bueno, esa pregunta iba con respecto a de que a veces los biopolímeros, ¿no? Pues tienen aplicaciones, pero justamente esta característica de la oxidación, este, pues yo no la tenía en cuenta y ahora que lo pienso, pues puede ser un factor importante al momento de que un biopolímero, por ejemplo, tenga una cisteína que cumpla una función, por ejemplo, no sé, con arsenito, que ahí tiene 3 oxígenos, ¿no? Así Muchas es buen gracias. punto, ¿eh? Es buen punto y sí, yo creo que se tendría que considerar a lo mejor el grado de oxidación natural del cuerpo eh, habría que ver a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Porque a lo mejor uno hace un experimento en donde lo sometes a cierta concentración de especies reactivas para probar tu polímero y decir, mira, mi polímero no se oxida. Pero yo creo que el experimento correcto sería primero investigarse cuál es la concentración de esas especies reactivas generadas de forma natural para poder hacer un experimento comparable y usar esa concentración de especies reactivas naturales del cuerpo y digamos, poder compararlo o probarlo de la misma manera, ¿no? O sea, que tu eh, polímero o lo que sea que quieres introducir en el cuerpo esté sometido a las mismas concentraciones del fármaco. Entonces, no sé si eso ayudó un poco Sí, sí, o que realmente, tengan alguna otra duda, no sé. muchas gracias. Bueno, ¿alguien más del público quisiera preguntar algo? Bueno, parece que no, Paco. Creo que nos vamos con la noticia de que ni con tanto vino nos vamos a, a curar del cáncer, pero bueno, hay que seguir bebiendo buen vino. Eh, bueno, te agradecemos muchísimo, doctor, tu presencia. Muchísimas gracias por tema tan interesante. Y bueno, Gracias. bueno, continuamos. Ahora vamos a tomar un receso. Continuamos a las 3 de la tarde. Luego tenemos otra charla a las 4 y finalmente tenemos una charla muy interesante que nos viene desde Canadá a las 5 de la tarde. Muy bien, pues ya después nos te estaremos enviando tu reconocimiento correspondiente. Gracias, no te preocupes. Muchas gracias por la invitación y bueno, un placer. Aquí estamos a la orden. Hasta luego, hasta luego. Buen Hasta provecho. luego.